Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen María Constanza Castro y Marcela Mercado. Todo arte es, a la vez, superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen a su propio riesgo. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil, en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de La República de las Letras Antofagasta con nuestra conductora habitual, María Constanza Castro. Hola, buenas. Y nuestro casi conductor habitual, Francisco Bravo. Hola, buenas noches a todos. Nos encontramos con una novela, la única novela escrita por este tremendo escritor que es Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, propuesto por nuestro amigo Francisco Bravo. Cuéntanos, Francisco. Bueno, yo propuse esta novela en realidad porque para mí es una pieza clásica como de cabecera frente a lo que es un principio a la vida. O sea, creo que recién me vine a dar cuenta de todas las connotaciones que tiene la novela, ahora que lo leí ya, digamos, con mayor experiencia, para decir más viejo. Pero claro, en un principio, ¿cierto? En esta adolescencia, en este tema de la juventud que toca Wilde, en este tema de la belleza, ¿cierto? Donde todo es vital, donde todo es energía, donde prácticamente es un llamado a la selva, casi al libertinaje, ¿cierto? A la experiencia y al hedonismo que llevamos dentro. Creo que, claro, me afectó mucho en mi juventud y creo que hoy día la vi como con otro prisma, ¿cierto? Una novela de aforismos, una novela de mucho desafío moral también por lo que representa Wilde frente a su propia sociedad contemporánea y bueno, y no dejar de lado también este relato de terror que representa la novela, que finalmente es una novela gótica, ¿cierto? Es una novela gótica, claro, y es una novela de terror. Yo nunca la había visto incluso ni siquiera bajo ese filtro. Y una novela que habla sobre el arte, todo el tiempo está reflexionando sobre el arte y sobre la estética. La novela es una reflexión en sí misma, por claro. Eso lo que conversábamos hoy día, o sea, nosotros elegimos siempre un fragmento para poder leer, ¿cierto?, al aire, pero era muy difícil en esta novela. Se nos hizo duro. Sí, fue complicado el proceso porque uno lee, ¿cierto? Está lleno de citas. Claro, está lleno de citas y de diálogos súper fascinantes de los que uno puede sacar un montón de reflexiones, entonces como que eso complicó un poco el trabajo para todos, creo yo. Bueno, de hecho, Wilde es famoso por sus quotes. Sus famosas citas en todas partes, si uno busca en internet, está lleno de citas célebres de Wilde. O sea, de hecho, esta misma novela está un poco construida a partir de eso. Oye, contemos que el retrato de Dorian Gray básicamente cuenta la historia de un pintor, ¿cierto? Uh-huh. Basil Hallward, que se encuentra pintando un retrato de un joven que le parece fascinante, un joven de 17 años, Dorian Gray. Todo esto sucede en Londres. Todo esto sucede en Londres, a partir, ojo, teniendo en cuenta que sí, Oscar Wilde escribió la novela en París, sí, la escribió en París, hace un buen retrato, ¿cierto?, del momento que le toca vivir. Bueno, él hace este retrato, se agregan varios personajes, Lord Howard, que es un poco el símbolo del dandismo, y se va desarrollando, ¿cierto?, teniendo al partir la obra, su momento clímax, cuando Dorian Gray pide apasionadamente que sea el retrato quien envejezca y no él. Uh-huh. Y de ahí se va desarrollando, ¿cierto?, una serie de hechos. ¿Qué nos podéis decir tú, Constanza? ¿Qué te pasó con la lectura? Bueno, yo supongo que la habéis leído varias veces ya. Bueno, sí, efectivamente, igual que Francisco, leí la novela chica, no sé, a los 17 años, 18 años, y la verdad es que, claro, cambia, siempre pasa eso, cuando uno vuelve a los libros después de años, uno los lee distintos, le parecen muy diferentes. Entonces, bueno, que el retrato de Dorian Gray, bueno, a mí me parece una novela
una súper buena novela. Ahora se nota que Wilde originalmente había escrito una novela breve. Yo siento que se nota un poco, porque de hecho es su única novela y siempre tiene este formato como más de cuento. Hay capítulos que se notan un poco agregados, después desarrolla mucho más al personaje principal, que es Dorian Gray. ¿Pero fue encargada la novela? No lo sé, pero él publica originalmente en una revista estadounidense. Claro, a través de episodios. Y lo publica una novela muy breve. Y después él agrega este prefacio, ¿verdad? Que es este prefacio lleno de citas ingeniosas y geniales sobre el arte. Y un poco con su declaración de principios sobre qué pensaba él, un poco poniéndose el parche. De hecho, sabemos que el retrato de Dorian Gray fue la principal causa. La principal causa y el principal, ¿cómo se puede decir? La principal prueba para demostrar que la homosexualidad y que él era un inmoral. Y de hecho, justamente en ese prefacio, Wilde dice que a un artista no se le puede juzgar por lo que escribe. O sea, que en el fondo el arte es completamente inútil. Están todas estas frases para el bronce, digamos, que él dice que el arte no tiene por qué ser moral y que cualquier intento de ser moral en un texto es un amaneramiento del estilo. Bueno, digamos que Oscar Wilde nace en Dublín. Sí. Es pertenece más bien a la clase alta dublinense. Es hijo de un médico y de una mujer, cierto, que participaba de los momentos un intelectual de una gran intelectual y que participaba de los momentos independentistas de Irlanda ya en ese tiempo, pero que esperaba una niña, incluso hay un mito que dice que lo vestían como niña, claro, a Oscar Wilde. Eso fue no sé si será cierto, tendríamos que preguntarle pero sí, pues dicen que lo vestían como niña. Bueno, su madre, cierto, ejerce una gran influencia sobre él. Igual, por supuesto, tiene grandes oportunidades, finalmente se inserta y tiene una vida bastante normal. Entre ellos tiene un affair con la que en ese momento era la esposa de Bram Stoker, el autor de la novela Drácula, Florence. Finalmente contrae matrimonio con Constance, tienen 2 hijos, porque como comentábamos hace un rato, él en realidad se declara homosexual abiertamente, estando casado, por supuesto, a los 38 años. Y escribe esta novela, cierto, en París, tiene un paso también por Estados Unidos. Pero yo no sé si se declara homosexual, o sea, empieza a tener prácticas homosexuales a los 38. Pero que son bastante... Pero él se declaraba un vividor, digamos, porque él seguía... Se dice que, que él con su esposa estuvieron más o menos enamorados siempre. Claro, sí. Que ahí viene un poco la idea del dandismo y de la imagen del dandy, ¿cierto? Que viene un poco como a encubrir, digamos, el amor también, o sea, esta relación amorosa que tenía Oscar Wilde con Bosie. Claro, era como que fue como noble. Claro, con un chico, cierto, noble, que finalmente que él lo lleva, digamos, como a la desgracia final, así como su gran tragedia. Claro. Y él también parece que por amor es capaz de dejar todo, ¿cierto?, para salvar, digamos, O sea, de hecho se cuenta que cuando empieza esta relación con Lord Arthur Douglas, que este joven, ¿cierto?, hijo de que es hijo de un marqués, él lo mantiene, además es un veinteañero, ¿cierto? O Wilde ha alcanzado cierta fama, como con las cosas que ella ha escrito, famosos son sus cuentos, ¿cierto? Que además ahí tienen una cosa bien moralizante. Pero igual hay como una esos como cuentos son bien morales. Sí, hay una cosa bien moralizante en todos los cuentos, y a pesar de que siempre... O sea, un poco un paralelo que a mí me pasó también releyendo ahora la novela, y igual le pegué una pasada a los cuentos, como son cuentitos cortos, que siempre está esta cosa de que finalmente nada es lo que pareciera ser, que es un poco lo que pasa también en Dorian Gray, ¿cierto? Que es lo que pasa en El Ruiseñor y la Rosa, que tiene este desenlace fatal. Pero yo encuentro que sí, siento como una cierta contradicción ahí en Wilde, porque sus cuentos son bastante moralizantes y él habla que en el fondo no debiese haber este afán moralizante instructivo, de instrucción, digamos, porque eso era el arte para la burguesía. Yo creo que es inevitable porque finalmente se esconde detrás de las voces de los personajes. De hecho, el mismo Basilio, ¿cierto?, el pintor, acusa a Lord Howard de que él en realidad no era el dandy vividor que pretendía ser, que en el fondo nunca actuaba mal, nunca engañaba a su esposa, nunca estaba lleno de excesos, ¿cierto? Sino que había solo una proclamación. Había como un discurso como muy libertario ante la vida, pero que a la práctica seguía siendo como una clase súper conservadora y moralista.
Claro, pero yo creo que a Wilde le costaba, a pesar de todo su desplante, digamos, desmarcarse de su época. Recordemos, bueno, esta es la época victoriana, es como el final de la época victoriana, que fue una época muy gris para los ingleses. Recordemos que la reina Victoria era una reina muy amargada por la pérdida de su esposo, hizo que toda Inglaterra se vistiera de luto, y efectivamente era así, y había mucha norma social y mucho empaquetamiento, y si bien Wilde trataba de escapar de eso, le costaba. O sea, finalmente igual caía en algunos lugares comunes de la moral victoriana, que justamente veía el arte como un modo de instrucción. Exacto, o sea, los cuentos infantiles son, que también no son tan infantiles, porque igual tienen, hice un poco, siempre el final es un poco dramático, y siempre parecieran caerse estas pequeñas máscaras, ¿cierto? Ponte tú en El Príncipe Feliz, que finalmente él descubre que la ciudad no era lo que él pensaba en vida, en El Gigante Egoísta súper moralizante. Es que creo que esa idea dentro de la literatura es inevitable, o sea, aunque yo que para escribir la obra más amoral del mundo, va a caer en un rango referencia. De moralidad. Claro, en un rango de moralidad, porque tengo que compararlo con algo. Claro. Es una referencia. El corolario. Bueno, oye, volviendo a la novela, y para introducirnos definitivamente en la novela, vamos a poner un primer tema y, por supuesto, busqué harto, hay harto material acerca de, ha sido un referente y un paradigma, y me voy a referir a un artista británico que es un gran admirador de Oscar Wilde, en el tiempo que estaba con un grupo que se llama Los Smith, y el tema se llama There is a Light and Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one all along. Oh, I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us,
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Crueldad. ¿Había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. La había soñado gran artista, le dio su amor por creerla superior y luego le desilusionó. Se había mostrado superficial e indigna y, sin embargo, un sentimiento de pena infinita le impidió viéndola en su imaginación tendida a sus pies, sollozando como un niño pequeño. Recordó con cuánta insensibilidad la miró. ¿Por qué obró así? ¿Por qué tenía un alma semejante? Pero él también había sufrido. Durante las 3 horas terribles hasta que acabó la obra, había vivido él siglos de dolor, eternidades sobre eternidades de tortura. Su vida bien valía la de ella. Si él la había lastimado un instante, ella la había herido por larguísimo tiempo. Además, las mujeres están mejor constituidas que los hombres para soportar penas. Viven de sus emociones, no piensan más que en estas. Cuando eligen amantes, es sencillamente para tener a alguien a quien poder armar escándalos. Lord Henry lo había dicho, y Lord Henry conocía a las mujeres. ¿Por qué tenía él que inquietarse de Sybil Vane? No era para él nada ahora. El retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, La República de las Letras. Expliquemos quién es Sybil Vane. ¿Quién lo explica? Bueno, a ver, estábamos contando, no sé si alcanzaste a contar bien la historia, el resumen. Qué bueno. Dimos una caricatura. Claro, Dorian Gray finalmente desea que sea la pintura quien envejezca y sea él quien se mantenga joven. Entonces, bueno, a mi parecer, Dorian Gray en un comienzo como personaje es un personaje bastante cándido y empieza a corromperse comienza como un niño poco. objeto. Claro. Comienza como un objeto sexual. Claro. De hecho, al principio el personaje es como muy ingenuo. Es puro, es cándido. Claro. De hecho, el fragmento que eligió Marcela ahora es como, me hace acordar un poco al Werther, como ese sufrimiento del dorado adolescente. De hecho, cuando yo hago así como estas fusiones literarias, yo dije, es como un Werther que se convierte como en Mr. Hyde, ¿cierto? Y este Lord, ¿cierto? Claro, porque es Lord Henry en realidad. El Lord Henry que es como el Dr. Frankenstein en el fondo. Claro, él es como el corruptor. Claro, pero es como un corruptor desde el discurso, no desde la acción. Como que lo provoca y lo provoca y lo provoca, ¿cierto? Y finalmente es como... Y encuentra... Lo que pasa es que... pero lo influencia mucho. Aparece la vanidad como... Es que ahí está, hay un concepto ahí que es súper guay, que es enamorarse. Y enamorarse finalmente para Wilde es fascinarse. Y ojo, que también, como dijo la Constanza al principio, había un parche antes de la herida. Él, claro, toma este concepto de enamoramiento como fascinación de la otra persona y que hace finalmente Dorian Gray. Se enamora de Lord Henry. Claro. Porque se enamora de este personaje. Sí, por supuesto, sí. O sea, quiere ser Lord Henry. De hecho, no quiere seguir conversando con Basilio porque él encuentra mucho más interesante la conversación, ¿cierto? Con este tipo que le habla de y se sonroja exótico, de la belleza, claro, de la libertad, de las mujeres, ¿cierto? Teta. Como tú mismo dijiste, las mujeres, hablamos recién del rol que tiene el género femenino dentro de la novela, o las frases célebres que tiene Wilde sobre las mujeres. Sí. Francamente denosta. Tú tenías una ruina. Es misógino absoluto. Sí. O sea, el discurso de Lord Henry es absolutamente misógino. Bueno, pero podéis seguir ahí en el tema de cómo llegamos a la Sybil Vane, que fue el texto que yo... Claro, estamos hablando que Lord Henry finalmente es quien corrompe un poco a Dorian o lo empuja un poco a sumarse a esta sociedad cínica, a esta sociedad como tan superficial, tan preocupada de elementos banales. Pero en el fondo hay un alarde de la banalidad, hay como una oda a la banalidad. Claro que sí. Pero yo pienso que igual hay conciencia. Hay una exaltación. Pero yo pienso que hay una exaltación que es una crítica que en el fondo, Wilde. claro, que en el fondo es una crítica social. No es que Wilde haya sido, haya visto de verdad, no haya tenido un sentido crítico respecto de esta exaltación que hacían en ese tiempo en la época victoriana, en realidad. Yo difiero un poco, no sé si, o sea, si hay una crítica, yo también creo que Wilde funcionaba bastante bajo los conceptos de juventud y belleza. De hecho, él era famoso porque le gustaba juntarse con gente que era más joven. A él no le gustaba juntarse con gente, o sea, siempre pero respecto de esto como valor, como estructura social, porque tenía una sociedad que está estructurada socialmente respecto de esos valores. Hay una crítica a la aristocracia. Hace una crítica. De hecho, ojo que dentro de lo que es la genealogía de Dorian Gray se sabe poco. Cuando él entra es como, sí, yo conocí a tu mamá.
Sí, yo Una conocía, tía y- claro, una claro, y abuelita. sería, sí. Después se agregan algunos Claro, datos. claro, pero ojo, algunos datos, tampoco se desarrolla, digamos. No sabemos Eso su lo suma origen. Wilde después. Claro, es como que llega este personaje, ¿cierto? Como muy brillante, ¿cierto? Hermoso, que es este Dorian Gray, ¿cierto? Que es un joven que nadie sabe muy bien de dónde viene, ¿cierto? Que es como prácticamente un protegido aristocrático, ¿cierto? De la tía Ágata, que como que es como un presentado en sociedad finalmente. Claro. ¿Cierto? Habla como Sí, de un hecho, poco en eso. cuando cuenta Basil el modo en que tuvo que conocerlo, claro, es de pronto, porque Basil que había estudiado con Lord Henry en Oxford, sí ellos tenían, queda claro, subyace en la novela que tienen un origen social común. Pero Dorian Gray aparece como externo. De hecho, al principio Basil no se lo quiere presentar a Lord Henry. Yo creo que el nexo está en que Wilde, ¿cierto? Finalmente lo que quiere hacer es conectar, ¿cierto? A la sociedad aristócrata, ¿cierto? Burguesa, con el concepto de la ociosidad. ¿Cierto? Sí. Nosotros tenemos el poder, ¿cierto? Nosotros Sí. tenemos dinero, por ende, ¿cierto? Tenemos también la facultad de disfrutar de la belleza de las cosas, de la belleza del mundo, ¿cierto? Y de contemplar el arte porque sí. Claro. Sin ninguna Y ya responsabilidad. llegan a Sin una ninguna exageración. responsabilidad, justamente. Y llegan a ser absolutamente exagerados. Absolutamente. Bueno, recordemos que Oscar Wilde aquí en esta novela un poco lo que hace es establece su declaración de principios sobre el arte. Él tenía esta parada del arte por el arte, ¿verdad? Esta forma de hacer arte. Él estaba bien vinculado como a la cosa más griega, ¿no? Claro, No, él tenía estudios clásicos. Claro. Yo creo que y sus textos, sus cuentos tienen mucho que ver con estas tragedias, finalmente. Sí, claro que son como modelos clásicos de la literatura. Son también. modelos, claro. ¿Cuál sería el motivo de Dorian Gray? La belleza como valor absoluto. La vanidad. También está el tema del doble en Dorian Gray. Está el tema de la virtud y el vicio. Claro. Claro. Oye, pero volviendo un poco, bueno, a poco andar, Dorian Gray, en sus andanzas, ¿cierto? Un poco por los bajos fondos de Londres, un día entra a un teatro, ¿cierto? Y ve que están dando que se está presentando a la obra de teatro, una obra de teatro de Shakespeare, Rosalinda, y se enamora perdidamente de la actriz, que es una joven que representa un poco la pureza, llamada Sybil Vane, y él queda fascinado, como decías tú, porque más que un concepto de amor puro, ahí, Pero, claro, como que sale ojo, que todo tenemos de la fascinación. tenemos que tomar en cuenta de lo peyorativo que es el concepto de teatro en ese tiempo también. O sea, no Sí, estamos po. hablando como de ir Sí. a un gran espacio, teatro, claro, no. a un espacio, digamos, clásico, digamos, cultural o elegante. Y un teatro era como prácticamente ir a un burdel. Claro. Bueno, él la ve en escena, se fascina con ella, empieza a ir todas las noches, hasta que finalmente se decide y le declara su amor. Ella, por supuesto, queda inmediatamente enamorada de él, a quien llama su príncipe encantado. Va y le cuenta, bueno, le pide matrimonio, le cuenta a Basil y a Lord Henry, y el día en que él los lleva a este teatro y ella hace su presentación, ella es un desastre. Porque un poco la idea de Oscar Wilde es que una mujer enamorada se convierte en un desastre. Yo tuve esa lectura respecto de... Ella había perdido toda la gracia, todo el ángel que tenía en el teatro, y él va y la desecha. Y finalmente ella ¿Qué pasa con ella? se quita la vida. Claro. Y por eso el extracto que leíste. Claro. Bueno, siguiendo un poco con la percepción del género femenino, ¿no?, que tiene Wilde, hay una cita que dice: ¿a qué llamáis una mujer mala? Dice: a esa clase de mujeres de las cuales no se cansa jamás un hombre. De una mujer mala. Sí, Qué esa- maravilla. Lo voy a anotar. Quiero una polera que diga eso. Es que eso es parte del cinismo, pues, es el personaje que desarrolla. Es que igual eso es desarrollo. Pero había otra más. que Igual me juega encantaba, que ese era la mujer personaje honesta. también. Sí, es que él juega a personificarse, o sea, desde cómo se viste también. Claro. Digamos, por eso también que posteriormente se transforma en ícono de la cultura pop. Por ejemplo, es la piedra angular de la película del Goldmine. Claro, de David Bowie. Que claro, que toca la historia también homosexual que existe entre David Bowie y Iggy Pop. Ujú. ¿Cierto? Y la historia parte con Oscar Wilde, ¿cierto? Y parte con Oscar Wilde de niño y cuando le preguntan, ¿cierto?, ¿qué quiere ser usted? Y el niño dice: yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, ¿cierto? Hasta que llegan Oscar Wilde y dice: no, yo quiero ser artista, ¿cierto? Y de ahí parte como digamos, de ahí se va desarrollando también esta idea del arte dentro de la película. Pero quería hacer hincapié como en eso, a lo que representa Wilde hoy día, Ujú. ¿cierto? Como este desenfado, como esta provocación, ¿cierto? Pero siempre a través del discurso, siempre a través de la ironía, ¿cierto? A través del desacato. Pero también de un desarrollo intelectual y cultural alto, ¿ah?
O sea, está súper vinculado, yo siento, Oscar Wilde, si bien es cierto, él hace esta crítica a la burguesía, o no, todavía no existe la burguesía, a la clase social. Es que estamos como la modernidad. Sí, porque estamos como con la modernidad en pañales. Sí, estamos en 1890. Cuando escribe la obra. Tenemos que acordarnos de Baudelaire también. Cuando él hace esta crítica, pero finalmente, cuando tú hablas de Oscar Wilde como ícono, está bastante más vinculado a la cosa, a un desarrollo cultural o de oportunidades que es más alto. O sea, para entender a Wilde, para entenderlo no como la caricatura, no como la foto de Wilde, sino que entender como sus convicciones más profundas, hacer esto que decía hacer esta herencia que decía la Constanza, de que a pesar de todo, a pesar de este manifiesto del arte por el arte, aún así, en su cuanto es súper moralizante. Yo creo que el retrato de Dorian Gray es el gran manifiesto de Oscar Wilde. Entero, sí, pues, o sea, de hecho. Y sus ensayos son absolutos la decadencia de la mentira. Y también son ensayos cínicos, digamos. También tiene ese juego de la exageración. Y de la paradoja todo el rato. Bueno, de hecho, Lord Henry es llamado el rey de la paradoja porque todo el rato está haciendo estos juegos que justamente también se vincula mucho al idioma inglés. El inglés se presta mucho para estos juegos de palabras, estas paradojas. ¿Qué te pareció a ti la traducción? Yo la que leí me pareció bien. ¿Sí? Sí, me pareció bien. Ahora, también recordemos que Dorian Gray ha sido llevado al cine, ¿saben cuántas veces? ¿Cuántas películas Dorian Gray? Una montonera. No. 18 películas sobre Dorian Gray. Bueno, me mataste, no tenía idea. Y además deben haber otras inspiradas en ¿Estás hablando de películas más serias? Porque también parece que leí en formato serio. No, películas. Sí. Y además sirvió de inspiración de cuentos, obras de teatro, donde está esta cosa, ¿cierto?, de venderle el alma al diablo para tenerla tan en la juventud. Claro, es que ese digamos, ese motivo es anterior, es Fausto, claro. Ese motivo ya estaba. Está Narciso también como motivo. Yo quiero ir a un tema ahora. Un tema de Soda Stereo que, no sé, yo creo que todos lo escuchamos cuando chicos y que hablaba Dorian Gray. Así es que me acordé al tiro de este tema que se llama Tiempo es Dinero. Míralo de lejos.
En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Radio Sol está presentando la República de las Letras. Se daba cuenta, por otra parte, con toda claridad, de que el retrato nada revelaría. Era cierto que todavía conservaba, bajo la vileza y fealdad del rostro, un considerable parecido con el original, pero ¿qué consecuencias se podrían extraer de ello? Dorian Gray se reiría de cualquiera que intentase utilizarlo en su contra. No lo había pintado él. ¿Quién le importaba lo vil y abyecto de su apariencia? Aunque revelase la verdad, ¿quién la creería? Pero eso no impedía que sintiera miedo. A veces, cuando se hallaba en la gran mansión familiar de Nottinghamshire, donde recibía a los jóvenes elegantes de su misma posición social que eran sus compañeros habituales, y donde asombraba a todo el condado por el lujo gratuito y la suntuosidad desmedida de su manera de vivir, abandonaba de repente a sus invitados para regresar precipitadamente a la capital, y comprobar que nadie había forzado la puerta y que el retrato seguía en su sitio. ¿Qué sucedería si alguien lo robara? La mera posibilidad le helaba de horror. Sin duda el mundo llegaría entonces a conocer su secreto. Quizás el mundo lo sospechaba ya. La República de las Letras, el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Nos encontramos en el tercer bloque. Yo quiero comentar un poco esta cita que acabo de leer. Dame un segundito para que agradezcamos y saludemos. Pues se me olvidó. Para que agradezcamos y saludamos, que vamos a agradecer primero que toda la Radio Sol, ¿cierto? Que con harto cariño nos ha acogido y nos da este espacio para poder comentar libros. A nuestro querido gran hermano Ricardo Reiter, que hace que los programas suenen como deben. A todos los chiquillos que nos acompañan de vez en cuando, ¿cierto? A Bernardo Cienfuegos, a Christopher Cepeda, a Jorge Cifuentes, Cristian González, a la Natalia Álvarez, que también nos ha acompañado, a la gente que Francisco Luco. Al Francisco Luco, que ya se viene nuevamente, un cariño especial para él, porque se viene con, él es especialista en distopía, feliz. Él es especialista en distopía. Es distópico. Es distópico. Cariño para Francisco el distópico. Francisco distópico Luco. Oye, a la gente que nos saludó en Facebook, a Paula Francisca, Lucimar Ramos, Gabriela Morales, Nelson Valdés, Eduardo Rojas, Arún Oda, Leftranú Moreno, Hugo León, Aida Santelices, Camila Francisca Vera, Vivi Flores Orellana, Diego Torres Gutiérrez, Happyman Homer. Te faltó la Leslie, te faltó Marieta Morales. La Marieta y la Leslie. Lo que pasa es que son tan cercanas, para que no parezca tan lista de los enfermos de misa. Oye, y quiero hacer dos saludos particulares. Uno es se está desarrollando la Corporación Cultural La Toma, a la cual yo pertenezco y de la que ustedes también son colaboradores. Está desarrollando un taller de ilustración, lo está desarrollando Cristóbal González, un chiquillo que es diseñador. Esto es todo a puro pulso nomás. Los chiquillos respondieron súper bien. Yo fui el domingo en el campamento del bosque, en el sector de los Arenales. Le damos cariño, ímpetu, fuerza, felicitaciones al Cristóbal, y esto va a terminar con un mural que van a hacer donde van a participar los antistas de Antofagasta. Y nos mandó un saludo especial Marcelo Cabrera, quien suele apoyar la actividad de la corporación, porque a fin de mes se va a desarrollar un desfile de moda en el Enjoy en beneficio a las aldeas SOS. Vamos a hacer la página, también la vamos a vincular para que 10.000 pesos vale la entrada. Nos pidió que él nos escucha, nos colabora, y para que puedan asistir y colaborar con esa. Qué bueno, las aldeas necesitan colaboración. Y es súper bueno, e incluso me habló, mañana nos va a ir a ver a una actividad que tenemos con la Constanza, porque de repente quiere hacer un vínculo, hacer un club de lectura y todo eso. Así, avisemos también lo de la Feria del Trueque en la Universidad de Santo Tomás. Que fue la semana que se realizó la semana pasada. Agradecemos la invitación. Agradecemos la invitación a la universidad, que estuvimos participando también con Ediciones Uraña, ¿cierto? Tuvimos la presentación de Leslie y la presentación de Jorge. Así que estuvo buenísimo. Altamente libros. Todavía pueden adquirir los libros de Jorge. Todavía pueden adquirir los libros, sí, se pueden comunicar a través de la página de Ediciones Urañas para adquirir la novela nueva, ¿cierto? Llegaron hace poco las impresiones. Y en la librería Filsic también. Geometría del Desastre y también La Ballenera. Geometría del Desastre de Jorge Cifuentes y La Ballenera de Leslie Prieto. Y Palinsestos de la Contramemoria. De la Contramemoria literaria de Benjamín Guzmán. Un saludo a Benjamín, saludos acá desde la República. Sí, y felicitaciones también por sus logros. Sí, felicitaciones por sus logros. Sí, le queremos un abrazo. Ya, pues, eso eran un poco los saludos. Los sociales y las pedidas por los enfermos. Ya, Constancia, vamos con tu texto. Yo quería retomar un poco de la cita que habías leído tú,
donde Dorian Gray rechaza a esta mujer, hasta a Sybil Vane, luego de verla actuar pésimamente mal en el teatro. Y él llega a su mansión de vuelta y se fija que el retrato tiene un cambio en la expresión y tiene una expresión de desprecio. Esa es la primera vez que él nota. Esa es la primera vez que él nota un cambio. Está cambiando el cuadro. Claro, se da cuenta que en el fondo lo que él pidió está sucediendo este cambio en el retrato y no en él. Y luego, bueno, la cita que yo rescaté un poco habla de la evolución de esta situación, donde él ya decide finalmente sacar este retrato de su sala de juegos o de té, no sé dónde. Esconderlo. Y esconderlo. Incluso lo cubre de sí mismo. Claro, lo cubre con una tela, lo lleva al ático y lo deja allí guardado y lo va a ver cada cierto tiempo y cada vez el retrato está más deforme y más envilecido y él se mantiene con la misma cara de los 18 años. De los 18 años. Ahora tampoco el retrato tampoco envejece como cualquier persona, el retrato envejece como monstruosamente, ahí también hay como una exageración. Se envilece, ese es un buen término. Se envilece, claro, están los pecados ahí reflejados. Claro, está como es como la absorción del pecado, es como que se transforma como en la alma redentora de... Claro, porque además... Carenada, digamos. Porque además él cae en una cosa de empieza a visitar los bajos fondos, claro, fumaderos de opio. Claro, fumadores de opio, asesina al pintor, ¿cierto? Al que lo retrató. A Basil Howard, ¿cierto? Cuando le muestra y un poco lo culpa de eso. Bueno, pero... Sí, bueno, en realidad esta cita habla de eso, habla de este miedo que él tenía a ser descubierto si alguien robaba el retrato y su secreto. O sea, por mucho tiempo este fue un secreto, por 18 años él tenía guardado este retrato y nadie lo sabía. A pesar de que la gente ya murmuraba. Claro, entonces decía que quizás el mundo lo sospechaba ya. O sea, ya... Porque fue como increchendo, digamos. Desaparece Dorian en un tiempo. Tiene que desaparecer, se está como moviendo mucho porque también ve que la gente lo mira raro, porque es como que, oye, que está igual. Claro, y pasan 18 años en la novela. Sí, 18 años que él permanecía igual. De hecho, después asediado por el hermano de Sybil Vane, James, que eso fue agregado después también. ¿Ah, sí? Leía que eso fue... Sí, y eso como agregado. Que se le nota, narrativamente como que se nota el... ¿Tú notaste eso? Yo siento que sí, ¿Que fue forzado? pero es porque yo lo sabía forzado. Antes de leer. O sea, cuando hice esta relectura yo sabía que habían algunos elementos agregados después. Y, por ejemplo, la presencia de este hermano que había dicho al principio que si le hacía daño a Sybil Vane, lo iba a vengar. O sea, iba a vengarla a ella. Y cuando se enfrenta a él viene y le dice, tú eres el príncipe encantado. Y él le dice, ¿pero cómo? Si yo tengo... Esto pasó hace 18 años. Claro. Y yo tengo 18 años. Entonces lo deja ir, po. Y ahí unas mujeres se acercan, ¿cierto? Unas mujeres de estos bajos fondos y le dicen que no, porque está esta cosa que él vendió su alma al diablo. Ya la gente hablaba de eso. Claro, ya tenía esa fama de haber vendido su alma al diablo. Porque claro, en un minuto en la novela no se entiende qué cosas tan terribles había hecho, porque no se mencionaban. No es explícito, ¿ah? Ojo, sí, yo igual quería hacer hincapié en eso, no es para nada explícito, o sea, se habla mucho del vicio, se habla mucho como de libertinaje, pero se habla mucho como en la ideología, como en lo abstracto. Claro. Pero así como escenas descriptivas, así como qué era lo que hacía realmente Dorian, así cuando se portaba mal, cuando así sí. Como... Bueno, de hecho, esta novela que nosotros podríamos decir que es una novela homosexual o de género queer, no sé, también es como bien sugerida, o sea, tampoco es como tan explícita. Hay ciertos elementos que uno puede entenderlo porque aparte conoce al escritor, a Oscar Wilde, claro. Pero están sumamente sugeridos, o sea, considerando la época. Yo creo que también él como que tuvo ese cuidado, porque como decíamos hace un rato, esta novela sirvió como prueba para acusarlo de inmoral, después en el juicio. Oscar, no nombramos tu nombre en vano. Oye, vamos con tu tema, Francisquito. Bien, bueno, yo elegí un tema de la banda sonora de Ethel Goldman. Esto es Mark Bolan con T-Rex, que se llama Cosmic Dancer. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb.
strange to dance so soon? I dance myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? I dance myself into the tune. I dance myself into the tune. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune. Is it wrong to understand the fear that was inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tune, and then again once more. I dance myself out of the room. I dance myself out of the room. Is it strange to dance so soon? I dance myself out of the room. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Una gran pasión es el privilegio de la gente que no tiene nada que hacer. Es la única ocupación de las clases ociosas de un país. No tema, le aguardan cosas exquisitas. Esto es únicamente el comienzo. ¿Cree usted mi naturaleza tan superficial?, exclamó Dorian Gray irritado. No, la creo muy profunda. ¿Qué quiere decir usted? Mi querido amigo, los que no aman más que una vez en su vida son los verdaderamente superficiales. Lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad, lo llamo yo sopor de la costumbre o falta de imaginación en ellos. La fidelidad es a la vida emocional lo que la estabilidad es a la vida intelectual. Una simple confesión de fracasos. La fidelidad. Algún día la analizaré. La pasión de la propiedad se halla en ella. Hay muchas cosas que abandonaríamos si no temiéramos que otras pudiesen recogerlas. Wow, y ahí está el manifiesto y la justificación de todas tus infidelidades. Eso es un mensaje para todas aquellas chiquillas al que toda aquella explicación personal la encontraste. Si igual lo dice en el retrato de Dorian Gray, ¿qué más?
¿Qué puedes hacer tú? No, ¿qué puedo hacer yo si está el manifiesto? Está Sí, el era manifiesto, No, pero está el manifiesto. volviendo a la idea, ¿cierto? De este llamado de la selva al libertinaje que digo yo, porque fue como lo que me pasó a mí cuando lo leí como muy chico. Parece que debería haber tenido más reserva al leerlo. Me gusta, digamos, Alguien todo. te debería haber guiado. Claro, de Locura. hecho Tú que ahora, estudias, locura. por ejemplo, he visto como otros matices de la novela, ¿cierto? Este matiz bien queer también en las descripciones de los rostros que no me había dado cuenta, ¿cierto? Sí, eso que tú pequeños decías pequeños egos, sí. descripciones del cabello, ¿cierto? De los dedos en la boca, como insinuaciones y como coqueterías, donde la mujer siempre pasa como a un segundo plano y pasa el hombre a ser como el objeto y la figura sexual. Claro. ¿cierto? El objeto del deseo, claramente. El objeto del deseo, son los hombres, o sea, porque incluso cuando él habla de Sybil Vane, deja claro que era una mujer preciosa que parecía un ángel, súper vinculado con la pureza. Pero además, que Lord con la Henry, pero que Lord juventud, Henry le o sea. decía que no era valorable. O sea, que Claro, no la- pero sería, en cambio tú te imaginabas a Dorian Gray, o sea, podéis construirte el rostro de... Sí. Esto con sus labios, sus ojos luminosos. De verdad que... Ya, vuelve con tu explicación y tu justificación acerca de la infidelidad masculina. No, sí que no estoy justificando la infidelidad. Yo no estoy justificando la infidelidad. Estoy haciendo como hincapié en muchos conceptos que usa Wilde, como dice, para justificar, ¿cierto? La fidelidad, la infidelidad, porque también fue acusado, ¿cierto?, de infidelidad. Bueno, de hecho, le fue De- infiel a su mujer. De hecho, estaba con- revisando ayer que hay un documental que se llama Reputations, Ya. ¿cierto?, que habla sobre Oscar Wilde y que habla precisamente de esto, cómo se empieza, digamos, a caer, digamos, su figura desde el orden público y cómo comienza a ser una figura pública que va en decadencia. Porque digamos que él llega a ser Porque una no es persona tremendamente exitosa. Por eso, un tremendamente ícono en exitoso. su Entonces propio tiempo. estamos hablando de alguien que salía en prensa. Claro. O sea, de hecho, trabajó como periodista mucho tiempo además y él fue a dar conferencias a Estados Unidos sobre el Renacimiento inglés. Recordemos que había como toda una corriente artística en esa época, que estaban los prerrafaelistas por un lado, Sí. estaba el movimiento de Arts and Crafts, donde habían renombrados artistas y él estaba un poco en ese grupete, digamos, de artistas también plásticos. Yo no tengo como noción así, para poder como clasificarlo dentro de alguna generación, dices tú, como de un movimiento. Sí. Porque, por ejemplo, yo lo veo muy ligado siempre a Baudelaire, pero por tres términos. Uno, por el simbolismo, ¿cierto? Dos, por el tema del dandismo, ¿cierto? Nace esta figura con el hombre Sí. moderno, ¿ya? Que me ha costado mucho descifrar lo que es un dandy. A mí igual, pero es ahí donde Y de- yo lo bueno, veo más ¿cuánto? claro en Wilde, es la importancia de llamarse Ernesto. Sí, pero hay un Ahí libro, lo veo como más claro. hay un libro que es, porque este tema también se toca en Baudelaire. Y el tercer tema es el flaner, El flaner. flaner, ¿cierto? Que es Este vagabundo. que es Es que estos no ocioso, son- claro. que es este ocioso de la vida, y este ocioso de la vida moderna, que en el fondo se dedica a mirar y burlarse, ¿cierto? Claro. Es este cínico y este paradójico. Entonces yo creo que por ahí un poquito, yo sé como, siempre se fue como mi construcción de Oscar Wilde, como de provocar al hombre moderno, desde su construcción moral, desde su construcción de mundo, desde su visión cosmogónica, Ujú. ¿cierto? Y desde su sexualidad también. Sí. ¿Y se acuerdan de este libro que aparece entre medio, este libro que lo corrompe? ¿Se acuerdan? Era un libro de Lord Henry. Po. Era un libro de Lord Henry, pero que era a contrapelo de Huseman, que es un libro que siempre aparece en distintas... siempre sale referido. No sé si... Sale ¿Cómo referido se en, le referió? en diversas ¿En novelas. Wilde? En, o en Wilde? diversas novelas. De distintos autores. De distintos Pero autores. Era una especie de existe. John Doe, algo así. Claro. O sea, Pero no existe. existe. De hecho, las descripciones que se hacen acá es ese libro, es a contrapelo. Yo leía a contrapelo. ¿Y leíste Contrapelo? Y que es como la Biblia del decadentismo. Es un poco como la decadencia misma. Sí. Ay, No tenía ese idea de la libro- existencia de ese No, yo libro. tampoco. Yo caché nada más que era un libro de Lord Henry. No me metí ahí. Oye, bueno, está buena esa intertextualidad. Anotémoslo. Sí. Oye, bueno, siguiendo con el desarrollo de la novela, igual después hace su cosa este cierre medio moralizante, porque en definitiva igual hay un punto donde ya la decadencia absoluta de Dorian Gray, ¿cierto? Asesina al pintor, muestra Hace que un amigo le ayuda a deshacer el cadáver, y químico. lo obliga un poco, por ahí, Lo un poco obliga. el chantaje, Sí. ¿cierto? Este científico que es amigo de él, y finalmente le muestra el cuadro a Lord Henry, que en realidad ese es un poco ya el punto de inflexión, ¿cierto? Cuando lleva a Lord Henry y le muestra el cuadro. Es que Lord y le pasa Henry, por pero Lord Henry en algún momento como que también desconoce a Dorian Gray. se aleja, po. Claro, como que hasta también él se siente como amenazado o invadido, así como el monstruo que he creado. Mm. Bueno, y finalmente, ¿cierto? La novela termina con Dorian Gray apuñalando
apuñalando el cuadro, ¿cierto? En esta Claro. desesperación y Muriendo él mismo. muriendo el mismo, ¿cierto? Sí, es bueno al final, ¿o no? ¿O es Sí. como muy obvio? No sé si, a ver, no sé Pero es si obvio, pero es moralizante, ¿no? pero es Porque moralizante. finalmente él porque se al final- convierte, él porque va, al final el cuadro igual- está joven y él está... o sea, este es el don Juan Tenorio pidiendo perdón. Bueno, yo también lo último que quería decir era que bueno, Oscar Wilde hasta el día de hoy, todo el tiempo que ha pasado, piensan que murió en el año 1900, Sí. muere después de irse preso, él se va preso, pierde este juicio porque, a ver, en un comienzo, este noble, el padre, el marqués, el padre de Bossy, de Lord Alfred Douglas, Alfred Douglas. le envía como una nota diciéndole algo así como el rey de la sodomía, hablando algo de la sodomía, y primero Wilde lo acusa a él de blasfemia. O sea, él le pone una demanda por injuria. Claro. Y la pierde. Y sale para atrás. Y cuando la pierde, hay toda la sociedad victoriana está en contra de Wilde. Claro. Y se va 2 años a la cárcel de Reading, preso. Donde escribe escribe De Profundis, dedicado a su madre y dedicado a Bossy. Y también escribe la balada de la cárcel de Reading. Sí. Y bueno, y una vez que sale de estos 2 años de estar preso, muere 2 años después. Ahora muere después de estos trabajos forzados. Sale enfermo de una otitis y muere de meningitis. Ahora yo leí por ahí que hay 2 versiones respecto de como a esta etapa posterior de la cárcel de Wilde. Bueno, obviamente ya la esposa ya no está ahí. De hecho, la esposa le cambia el apellido a los hijos. Sí, pues la esposa se va a Francia y se cambia el apellido de ella y sus hijos, ¿cierto? Pero nunca se divorcian. Y bueno, y hay una versión, ¿cierto?, que dice que aún así, cuando él sale, porque igual Oscar Wilde se había convertido un poco en este ícono de la gente que era homosexual. O sea, fue un signo, porque en el fondo él fue preso por su condición sexual, ¿cierto?, por la vida escandalosa que le adjudican y todo, y dicen que igual es acogido y que igual tiene una buena vida. Y por otra parte, lo cierto es que él muere solo en un hotel. Claro, él se va a París y muere ahí, por lo mismo está enterrado en Père Lachaise, en el cementerio de París, donde hay muchas personas conocidas. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a París, vayan a la tumba de Oscar Wilde, que está llena de besos con Rouge en la tumba. Hay que ir con el lápiz labial rojo. Hay que ir con lápiz labial, sí. Oye, chiquillo, ha sido tremendo. Tenemos un montón de cosas más que decir. La próxima semana nos encontramos el día martes a las 21 horas por Radio Sol. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.